La aviación en Alhucemas. Guerra aérea en el Rif. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. En los 100 años de Alhucemas, en Bellum Artis seguimos recordándolo. Y hoy vamos a montar en avión y sobrevolar las aguas del estrecho de Gibraltar para llegar a Alhucemas. Para ello contamos con la ayuda de un oyente del canal y historiador, Antonio Martín. Hola Antonio, ¿qué tal? Hola Francisco, muchas gracias por invitarme. Pues encantado de contar contigo y vamos a conocer lo que nos faltaba casi de Alhucemas, porque tratamos las armas, tratamos en varios programas el desembarco y ahora nos toca lo que fue más novedoso, que fue casi la aviación. Porque alguien dirá, Paco, ¿te olvidas de los carros de combate? No, porque en Bellum Artis tengo un programa sobre los carros de combate españoles de preguerra. Pues Antonio, vamos a volar, ¿no? Sí, vamos a acordarnos un poquito de la aeronáutica militar española en el conflicto, que como bien has dicho, vi todos los programas de Roberto Muñoz Bolaños, de Joaquín Rivera Chamorro, de Juan José Primo Jurado y el de, hemos comentado, de Rafael May, del Soldadito Español. La verdad que eran muy interesantes y parecía que para redondear este homenaje, digamos, al centenario del desembarco de Alhucemas, pues faltaba un poquito hablar de lo que es la aviación, la aeronáutica, que era, como bien dices, lo más moderno del momento, ¿no? Y bueno, para un poco contextualizar un poco la charla, pues quizá comentar un poquito brevemente lo que era el contexto histórico, dónde estábamos, por qué estábamos en Marruecos. Así que sin extenderme demasiado y luego ir al grano con la aviación, pues resumiendo mucho, pues sabemos que las potencias coloniales asignan a España esta franja de territorio, que son 21.000 kilómetros cuadrados, con 500 kilómetros de este a oeste, desde el Arache al río Muluya, en la frontera con Argelia, y una media de unos 100 kilómetros de norte a sur, y al sur está la cadena montañosa del Rif. La capital se establece en Tetuán y la población se calcula que para 1912 eran unos 800.000 personas y llegarían al millón en 1920. Como sabemos, pues están divididas en 66 kabilas, dos etnias principales, los árabes y los amasij o bereberes, y el dato más importante es que solo un 15% de la tierra era aprovechable agrícolamente, con lo cual pues tenemos un país de pobreza extrema, de infraestructuras inexistentes, un terreno abrupto, seco, montañoso. Los notables kabileños, los caídes, no reconocen la autoridad del sultán ni el Mahzen, que es el gobierno y la oligarquía marroquí, y mucho menos a los gobernantes europeos, tanto franceses como en este caso los españoles, que nombran un jalifa como representante un poco títere entre el alto comisario español en Marruecos y el sultanato. Tras la famosa conferencia de Algeciras de 1906, provocada por la injerencia del Kaiser Guillermo II, que pretendía anexionarse el estratégico puerto de Tánger, los recelos entre Francia y Reino Unido pues terminan adjudicando este territorio a España, que estaba considerada pues como una potencia de segundo orden. La situación política en nuestro país pues no era la mejor ni la más boyante. Los gobiernos de la Restauración se iban sucediendo uno tras otro, viendo una gran crisis derivada también pues de la pérdida de las posesiones de ultramar en 1898, por lo que no hace prácticamente nada más allá de nuestras plazas de soberanía tradicionales, ¿no? En 1909 el conflicto es latente, la rebelión contra el Mahzen y las autoridades españolas se generaliza, destacando el episodio que todos conocemos del Barranco del Lobo, y en el posterior Tratado de Fez de 1912 pues se exige a España que ejerza su autoridad en el protectorado asignado, el cual pues se ve reducido más aún que en el anterior reparto de Algeciras. Así es cuando comienzan pues las campañas contra el Raisuni en la zona de la Yebala, como vemos en el mapa, sería la zona en amarillo principalmente, o así, o en naranja, lo que es la zona occidental. Y en 1913, pues las de la zona oriental, que es lo que conocemos como el Rif, o lo que existe entre el río Kert
y el RIF propiamente dicho, ¿no? Los avances militares pues no son acompañados siempre de los avances políticos, la guerra es tremendamente impopular y los sucesivos gobiernos pues no quieren ni hablar de bajas europeas, como se decía a las bajas españolas, y por lo tanto, como habéis dicho en muchos programas, pues las tropas de choque eran indígenas, ¿no? Formadas por tropa indígena y mandos españoles. En los años 20 del siglo pasado, pues son testigos de la rebelión rifeña al mando de Abdelkrim, que culmina en verano de 1921 con el famoso desastre de Anual, lo que es el derrumbe de la Comandancia General de Melilla y las conocidas cifras de en torno a 10.000 muertos y los salvajes episodios que todos conocemos de Monte Arruí, de Cazaba de Celuán, entre otros muchos, ¿no? Pero no tan conocido, no tan célebre, sin embargo, es la inmediata campaña de reconquista de Melilla, que se sucede efectivamente, o de desquite, que se ha llamado, ¿no? Y de que también tenéis un programa estupendo de Rubén Juárez Miranda, contigo. Estás asustándome, tienes más control de los programas que yo, ¿eh? Soy seguidor. Y bueno, pues estas campañas no son tan conocidas por todo el público en general y tampoco las que se sucedieron al desembarco de Alhucemas de 1926 y 27, que condujo a una pacificación del territorio hasta la independencia de Marruecos en 1956, ¿no? Entonces, pues resumiendo, nos encontramos con un país a cuya cabeza se encuentra el rey Alfonso XIII, los gobiernos de la Restauración se suceden entre conservadores y liberales. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.